manera él predica a judíos. Esta no es una predicación para los que no somos judíos, es una predicación para judíos, porque desde luego no nos concierne para nada los que no somos judíos que Dios haya prometido a los judíos un rey que vendría de David, del rey David. Entonces, sí es un mensaje dirigido a judíos y mostrando el cumplimiento de lo que Dios les prometió. Por eso dice aquí acerca de David, cuando dice en el verso 34, David dijo en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. Esto es algo muy extraño. David habló o escribió en el libro de los Salmos esto, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿De quién está hablando? ¿No? Está hablando de un Señor que le dijo a su Señor, que es mi Señor, dice David. Entonces está hablando del Padre y el Hijo. Y dice aquí, Pedro predica diciendo que David no subió a los cielos, pero él dijo esto. O sea, él no subió a los cielos para ver a Dios, al Padre, hablarle al Hijo y decirle a su Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una declaración totalmente mesiánica. Está hablando del Mesías, del Rey prometido. Pues está hablando de un rey que se va a sentar en el trono. Y que esta es una orden de Dios, decirle a Jesús, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que de esta manera el apóstol Pedro está predicando a los judíos y habla de la resurrección, porque los judíos hasta el día de hoy no han rechazado a Jesús como el Mesías, como ese rey prometido, y no lo aceptan, lo han rechazado diciendo que es un falso profeta, y si bien que es un buen hombre, si acaso, pero aquí está hablando de que el Mesías no vería corrupción, es decir, no moriría y quedaría sepultado, sino que resucitaría. Entonces Pedro está hablando de algo que los judíos no entendían ni habían tomado en cuenta, y es que ese rey que ellos esperaban una solución política a su problema, una revolución, así es, que ese rey viniera y derribara al imperio romano y ellos quedaran libres de ocupación romana. Entonces, porque fue lo que, la referencia que ellos tenían, fue lo que Dios hizo a través de Moisés, que físicamente los liberó de la esclavitud de Faraón y los formó como nación. Entonces ellos tenían ese contexto, y cuando hablan del Mesías, hablan de Jesús, ellos dicen, bueno, va a ser lo mismo, nos va a liberar del yugo de la esclavitud que el romano está haciendo con nosotros, y nos va como nación nos va a levantar en un reinado. Ellos seguían en esa parte viéndolo de una manera política, no espiritual, así es. Sin embargo, dice Pedro algo que ellos no habían entendido ni tomado en cuenta, y es que este rey que vendría iba a morir, o iba a sufrir. Es lo que los fariseos nunca pudieron aceptar, que Jesús fuera ese rey, ese ungido, prometido, porque ellos querían que llegara como líder político. Además, ellos esperaban que fuera de su propia élite, de donde se levantara ese rey, y ellos iban a ser como que su gabinete, ¿no? Iban a formar parte de su gobierno, claro. Entonces aquí habla de otra manera acerca del Mesías. Habla de que este Mesías no vería corrupción, lo cual quiere decir que sería muerto, pero que habla que finalmente había sido resucitado, porque dice ahí en el verso 31 que no sería dejado en el Hades, ni su carne vería corrupción. Y en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros, hablando del grupo apostólico y de los seguidores, de los 120 que habían quedado ahí, somos testigos. Entonces, él está hablando de un cumplimiento profético, y un judío conocedor de las Escrituras, que conocía bien lo que decían los profetas y la ley, entendería esto. Pero, sobre todo, dice que le oían hablar, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, le oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma.
Así que esto quiere decir que ellos no solo escucharon en su idioma de donde venía, de otras naciones, las maravillas de Dios, sino oyeron de una manera muy personal lo que el Espíritu Santo ese día estaba hablando a su corazón. De modo que cuando Pedro vino y declaró esto a ellos le creyeron, porque el Espíritu Santo había venido haciendo una obra y él, sin embargo, lo declaró. Observa cómo no fue suficiente que el Espíritu Santo viniera para que todos creyeran. El Espíritu Santo está aquí ahora, activo en la tierra. Es necesario que se hable, que se comparta. Y lo impresionante de aquí es que Pedro era un pescador ignorante de la ley, como los fariseos, los escribas, los sacerdotes. El acceso a la Torá solamente lo tenían ellos, los del gabinete, como dices tú, y los demás, el pueblo como el populacho, ellos no podían, porque aparte la mayoría no sabía ni leer. Y aquí lo impresionante es que Pedro hace referencia de la Torá cuando ellos no tenían esa capacitación, porque era privilegiada de esa élite religiosa. Y el escucharlo hablar de esa manera y hacer toda esa referencia pues teocrática, eso también a ellos los impresiona, el decir, caray, ¿y de dónde es? ¿No? Por eso más adelante dice que, o sea, que con qué denuedo, con qué bases él hablaba lo que él nunca había recibido de instrucción, porque no estaba en esa ley. Paco, ¿me ayudas aquí a conectarla? Ya se desconectó, ¿no? Más bien que se está quedando sin corriente. Aunque, mira, más bien, déjame decirte, recuerda que ellos iban a la sinagoga. Entonces, dice que les reconocían que eran sin letras y del vulgo. Pero esto quiere decir que no eran efectivamente personas refinadas o que hubieran recibido una instrucción, pero sí eran conocedores. Porque acuérdate que en la sinagoga todo judío escuchaba la lectura de la Torá, y que es Tanaj. La Torá estrictamente para los judíos son los 5 primeros libros, y toda la Biblia hebrea, que es de Génesis hasta Malaquías para nosotros, es el Tanaj. Entonces todos escuchaban la Torá y todo el Tanaj. Sí tenían información todos los judíos, pero sí había quienes seguramente no eran tan instruidos. Pero me parece que aquí lo interesante es que Pedro más bien está mostrando al predicar bajo el poder del Espíritu Santo, lo que él está hablando tiene un efecto muy poderoso en los que oyen. Es eso, y desde luego que hay un entendimiento, porque él está tomando escrituras que no se le habían dado, ¿no? Porque además de todo eso, hacer toda la forma en que él presenta o habla de Jesús como el Mesías que sufrió y luego es muerto y resucita, ¿verdad? Es un entendimiento que él ahora tiene y que recibe al venir el Espíritu Santo. Entonces podemos ver el Espíritu Santo como te da un entendimiento y una revelación de lo que está escrito. Con razón Jesús les dijo, no se preocupen por lo que han de decir en esa hora, que aún hay momentos donde nosotros quizás no traemos una preparación. Aquí los estamos enseñando a ir preparados, pero puede ser que haya circunstancias donde no tengas previamente algo que vas a decir, pero viene el Espíritu Santo sobre de ti y Él te dará la palabra que necesitan oír las personas que te van a escuchar. Es lo que podemos ver aquí, que me parece muy importante, que es él de esta forma, ¿verdad? Fue como él predicó bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, porque ellos no hicieron nada y comenzaron ese día, enseguida llegó el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver que nosotros somos en verdad personas ya preparadas o capacitadas por Dios para poder también de la misma manera anunciar la buena noticia de Jesucristo, porque ya recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad y nos va siempre a dar la capacidad para que nosotros podamos anunciar la salvación de Dios. Y lo otro que vemos aquí en esta parte es que si Él no hubiera predicado, las personas que le escucharon no habrían entendido.
Entonces, cuando vamos a ver más adelante que cuando Felipe es llevado a un funcionario etíope y lo encuentra leyendo la Biblia, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta de este funcionario es, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces tenemos que ver aquí cómo Dios trabaja, y es que Él nos capacita, Él está trabajando con las personas, está guiándoles a toda verdad, les está convenciendo de pecado, justicia y juicio, según dice Romanos. Pero si nosotros no enseñamos, si nosotros no predicamos, no entenderán. La comisión es de nosotros. Tenemos que hablar, necesitamos predicar, necesitamos compartirles, porque si nosotros no lo hacemos, no lo van a entender. Aun cuando oramos por las personas, esa no es la meta. La intercesión no es la meta, la intercesión es un medio. Si yo estoy orando por mi familia, por alguien, una amiga, un amigo, no solo porque yo ore va a recibir a Cristo. Cuando yo estoy orando por alguien, lo que estoy haciendo es quitar la barrera que lo separa de Dios, que no se siente intimidado cuando sienta la presencia de Dios cuando yo estoy ahí, y es para que puedan abrir su corazón y su entendimiento a lo que yo les voy a hablar. Pero es hasta que me oigan enseñarles y predicar que van a entender. ¿Y cómo irán si no hubiera quien les predique? Como dice ahí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 10, que cómo creerán si no hay quien les predique. Entonces creo que esto es muy importante que consideremos cómo comenzó la iglesia, cómo nació, porque había 120 cuando vino el Espíritu Santo, pero después de esta predicación, de esta conferencia, había más de 15,000 personas que se habían vuelto a Dios a través de Cristo. Entonces, quiero que veamos esto, que así fue como nació la iglesia, y así es como la iglesia va a seguir, y así es como la iglesia va a crecer hasta que nosotros nos decidamos a predicar y a compartir, ¿no? Algunos invitan, y aún algunos nos han traído personas para que nosotros les prediquemos y les llevemos a Cristo, pero realmente toda persona que tiene a Cristo tiene ya la capacidad y ha vivido una experiencia personal para hablar de eso a cualquier persona. Y hay cuando menos cuatro escrituras de la Biblia que podemos memorizar, como Juan 3:16, para predicar a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y entonces con esa escritura nada más, yo le puedo enseñar y hacer entender a alguien que su salvación es un regalo y que Él ha sido perdonado al morir Jesús en esa cruz. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues vamos entonces hasta aquí vamos a detener entonces